Cierren los ojos. Supliquemos a Dios que la palabra de Dios penetre en nuestra alma, a los tuétanos, a los lugares heridos, al corazón lleno de odio, rencor, lleno de ambición. Que penetre esa palabra, que saque de ahí heridas de nuestra niñez, de nuestro pasado, de donde sea. Que esa palabra se pasee en nuestro interior, que seamos tierra fértil para dar frutos buenos, que a partir de su palabra seamos cristianos, que apostemos y que hagamos negocio de nuestra vida para nuestra salvación, en creer que Cristo es nuestra fuente de vida eterna. Que así sea. Amén, amén, amén. Hermanos, vamos a empezar. Yo tenía otra manera de predicar, pero esta vez espero que el reloj no me falle. Un poquito que se pare ahí, ¿no? En conjunto, las tres lecturas más el Salmo están apuntando a una sola cosa: que solo en Cristo, que solo en Dios está nuestra salvación. Le he dado, digamos, y al toque final de lo que debía predicar he empezado con eso, pero vamos a matizar. Dice en las tres lecturas: quien pone su confianza en Cristo, quien pone en su centro de cada uno de nosotros a Cristo, que es sabiduría, que es palabra, que es el tesoro, que es la perla preciosa, ponemos nosotros toda nuestra confianza, en esta vida recibiremos 100 veces más y la vida eterna. Eso debería ser la conclusión y listo, deberíamos empezar la misa por el ofertorio. Es que quería que quede claro. Muchos de nosotros nos vamos, queremos conquistar el mundo, queremos placer, queremos diversión, queremos posesiones, y nos hemos olvidado de Dios. Cuando queremos volver a Dios, ya a veces es demasiado tarde. Aún así, dice la palabra que para Dios nada es imposible. ¿Qué nos dice la sabiduría? Debemos recordar que es uno de los textos que no tienen los hermanos evangélicos, el libro de la sabiduría y otros 6 más. Pues ustedes, cuando vayan a casa, desempolven esa Biblia así, soplen, desempolven y busquen el capítulo 7 y lean desde el primer versículo del capítulo 7, que yo eso voy a hacer ahorita. Para capítulo 7 del libro de la sabiduría. Y pues a partir de eso ustedes van a decir: ¿cuándo fue escrito este libro? Unos 80, 90 años antes del Señor Jesucristo. Pero este pasaje nos va a recordar lo que sucedió 800 años o 900 años antes de Jesucristo, porque va a poner este texto en la boca ¿de quién? Exactamente, del rey Salomón. Esto, lo que hemos escuchado, la primera lectura, el libro de la sabiduría, el sabio está poniendo en boca de Salomón de lo que él, cuando reciencito había entrado de rey, está en el primero, en el primer libro de Reyes. El Señor en sueños le va a decir: ¿qué me pides? ¿El qué va a decir? Y ahora el sabio nos recuerda eso. Pero antes, en el verso 1 nos va a recordar que Salomón no era Dios, que Salomón no era alguien importante en su inicio, era un mortal más, era un ser humano más. Por eso dice en el verso 1 del capítulo 7 de sabiduría, dice, antes de entrar en la lectura que hemos leído: también yo soy un hombre mortal, igual que todos, hijo del primer hombre, que fue creado de la arcilla en el vientre materno. Tardé 10 meses, todo está hablando de él. Al nacer yo también respiré el aire común. Ningún rey empezó de otra manera. Todos, reyes, famosos, no famosos, todos empezamos por lo mismo. Tenemos que nacer, tenemos que crecer, todos tenemos que empezar de cero. Ahora viene nuestra lectura.
Nuestra lectura dice: por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. También esta mañana hemos celebrado la misa. Ya dije ahí, por muy intelectual que seas, por muy conocedor que seas, por mucho que te hayas leído 20,000 libros, como dijo un sujeto, ya no me acuerdo quién, pero que estaba en el gobierno, creo, ¿no? Pero él había leído. Cualquier cosa que tú leas, que tú sepas, que tú hayas almacenado, aunque sea toda una biblioteca, la más grande del mundo, si no es para el bien, es para el mal. Lo que está diciendo Salomón: no es suficiente el conocimiento, no es suficiente ser bueno. ¿Qué había sido importante? Orar, pedir, suplicar. Solo lo que Dios puede dar. ¿Qué da Dios? Sabiduría. Por eso está diciendo: supliqué, invoqué y a mí me vino la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para discernir de todo lo demás. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para mi vida, para mi matrimonio, para mi vida religiosa? Porque soy joven. ¿Qué es? Saber discernir y ponerlo prioritario. El anterior domingo también dijimos la diferencia entre lo urgente y lo prioritario. Por lo urgente, muchos niños no están con sus padres. Por lo urgente, matrimonios se están separando. Es que tengo que pagar, es que tengo que trabajar, llegamos tarde, estamos aquí, estamos allá, pero al fin perdemos. Tu hijo que estaba así, ya está así, ya no quiere estar contigo. Una vez le dije a esta mamá, cuando su niña era más pequeñita, esa señorita que está ahí, ahora está jetona, antes era buena, se aferraba a su madre y le besaba y le besuqueaba y le daba, y su madre, ¡ay! Ahora ella no quiere estar con su madre. Eso pasa cuando tú estás en el chat, estás así, no lo atiendes a tu hijo, a tu hija. Y cuando estás, un día se lo dije a ella, va a querer otros brazos a los tuyos. Pasa eso. ¿Para qué pedir la sabiduría? Para discernir qué es lo mejor con mis hijos, qué es lo mejor para mi familia, qué es lo mejor. Para eso Salomón dice que lo prefirió más que a oro, más que a la plata, más que a todo. Discernir, saber qué es lo mejor para mi familia. Pero también podemos decir que este pasaje, hermanos, es una profecía. ¿De quién está hablando? No necesariamente de Dios. La sabiduría de Dios, ¿quién es para nosotros? Cristo, Jesucristo. Porque Él vino como sabiduría, Él es la plenitud de toda promesa. Si nosotros pedimos al abogado defensor, al puro de los puros, al santificador, ¿para qué? Para que nos muestre a Cristo como sabiduría. Para nosotros la Eucaristía también. Por eso debemos suplicar. ¿De qué serviría que yo sea un teólogo, doctorado en Harvard, no sé dónde, en la mejor universidad, 5 títulos de teología ahí, filósofo, pero si yo no le suplico de rodillas que me inspire, van a ser solo conceptos, solo va a ser teoría? Cualquier papá, líder, cualquier persona que sea de una comunidad, de la casa, de lo que sea, que no suplique a Dios que le envíe a Cristo su sabiduría para saber discernir, vamos a fracasar. Por eso será que los curas nos salimos, por eso será que los papás abandonan a sus hijos, por eso que los esposos dejan su casa, porque no estamos en constante oración y súplica. De la misma manera va a decir en la segunda lectura, esa carta que no es carta y que no es de San Pablo y tampoco es de los hebreos, es de los discípulos de la última etapa. Esa carta tan preciosa dice que la palabra de Dios, muchos católicos estamos fallando. Allá ya están alguien durmiendo, que en paz descanse. Y ustedes responden, sea la luz perpetua. ¿Cómo es? Fallamos muchos los católicos al no valorar la palabra de Dios.
muchos no lo leemos. Sin embargo, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Incluso nosotros los predicadores lo predicamos de una manera superficial. A veces lo politizamos, a veces lo moralizamos. Pensamos que la palabra de Dios para que todos seamos buenos, y no así como dice la palabra, viva y eficaz, que transforme, que penetre, que entre en lo más hondo de nuestra dureza de corazón. Eso dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, 12 adelante. Penetra hasta la raíz del alma y el espíritu, desciende en los pensamientos y en las intenciones del corazón. Sin la palabra de Dios ustedes no estuvieran aquí, porque primero la palabra de Dios entró, Cristo entró en nuestra vida, penetró. Hace rato hemos hecho la oración de que la palabra de Dios entre en nosotros para que nos transforme, para que también nosotros discernamos lo que es lo conveniente. Pero si no leemos, está bien conocer las cosas del mundo, está bien trabajar, sacrificarnos, está muy bien, pero también hay que pedir la palabra de Dios que nos guíe, porque la teoría, sin la oración podemos construir bombas atómicas. Sin la palabra de Dios, la sabiduría, el corazón puede quemar como está quemando, por egoísmo, por angustia, por poseer. Hay muchos que leen, está bueno leer, conocer ciencia es bueno, conocer libros es excelente, pero también suplicar la sabiduría y la palabra de Dios para que nos haga discernir. Por eso dice, ¿no? El Salmo mismo dice: sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Sabiduría, palabra. Ahora vamos a ver cómo el Señor resuelve de este muchacho que se le acerca. Al parecer este muchacho tiene cosas muy buenas. 98% un buen muchacho, un buen joven, un buen hombre. Por eso 2% se fue triste. ¿Qué era su impedimento? ¿Qué era su impedimento? En el fondo no era su fortuna, solo que él estaba atrapado en la fortuna, que es distinto. Muchos pueden tener carros, casas. Si se les quema, si se lo perdieron, ya un ratito se van a lamentar y van a volver a trabajar. No dependen de la fortuna, no dependen. Y parece que este joven estaba preocupado como hombre de Dios, como un hombre cumplidor, como buena gente que era. Él quería comprar el pasaje a la otra vida. Sus actos eran buenos, por dentro era coherente, tenía plata en el bolsillo, o sea, todo un carismático. Por eso les hace hacer, ¿no? Cabeza, corazón y bolsillo. Yo no participo mucho de eso, yo prefiero corazón y de ahí sale nomás. Mis hermanos, este joven quería y pensaba cómo pudo comprar el reino. Lo tenía todo, entre comillas todo. Lo tenía todo material, lo tenía todo superficial. Por muy oro y plata que sea, sigue siendo material. El que le da valor es el ser humano. Él decía: ¿cómo puedo ganarme el cielo? ¿Qué más tengo que hacer? Ya cumplo los mandamientos, soy buen tipo, no salgo de parranda, no salto en los carnavales, no ando chupando ahí, no ando con mis, casi digo una palabra, como diré como Juan Ernesto, con mis chilindrinas ahí, ¿no? No ando así, no ando de viernes de soltero, no voy boleando y demostrando en mi Lamborghini ahí. No he recibido una herencia y para derrochar el dinero de mis padres. Este hombre no era así. Este hombre era correcto y justo, pero estaba preocupado en el fondo de su corazón. Algo le picaba ahí. Ya lo tengo todo, he cumplido los mandamientos,
¿Qué debo heredar? Y por eso será que se va al frente, se postra, se arrodilla ante el Señor. No lo reconoce como al Hijo de Dios, pero sí le reconoce como un maestro. Él quería saber, quería una receta, quería que le mande a rezar Ave Marías o Padre Nuestros. Pero se va a topar con algo más grande. Lo dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Heredar, ahí ya estaba el error. ¿Se hereda el reino de Dios? ¿Es un premio el reino de Dios? ¿Sí? ¿Alguien ha dicho sí? Levante la mano. ¿Se hereda? ¿Es un premio? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es? Métase esto a la cabeza. El reino de Dios no es herencia, no es un premio, no es un mérito. ¿Qué es? Regalo. Dígalo. ¿Qué había sido curva de Blooming? Regalo. El reino de Dios es un regalo, es un don. Y ahorita lo vamos a saber por qué. Por hoy nos vamos a quedar hasta la 1 si queremos interpretar todo. ¿Les parece? ¿No? No, hasta la 1. Ah, ya. Por tanto, estaba tan preocupado este chico, hay que decirlo, chico joven, afortunado, no era mujeriego como algunos, mejor no les miro. Y aquí va a venir una primera clave de interpretación. Se lo va a cambiar. Él pensaba que los maestros, que los hombres, que las personas eran buenas. El Señor, ¿qué le va a decir? Cuando le dicen a él, maestro bueno, solo uno es bueno. Primera clave de interpretación. Tenemos que entrar un poquito acá a clarificar. ¿Cuál era la oración que ellos tenían que llevar a diario? Ya sea los fariseos en sus chalinas, y todo judío tenía que cargar un pedacito de papel, y esas cositas se encontraban en los campos de Auschwitz, de concentración, donde asesinaban. Cuando los sacaban las ropas se encontraban unos papelitos. Todos los judíos desde esa etapa hasta ahora tenían que cargar. ¿Cómo se llama esa oración? Algunos ministros ya lo saben, yo lo dije esta mañana. Shema Israel, escucha Israel, amarás a tu Dios. Bien. A tu prójimo como a ti mismo. Eso los judíos lo sabían, y sabían de memoria. Eso lo enseñaban desde que nacían hasta que envejecían. Parece que este joven olvidó esa parte, se quedó en los mandamientos. La primera parte de los mandamientos no lo menciona, sino directamente lo que el Señor le va a decir. Conoces los mandamientos. Ahora bien, este joven se cuestiona por la vida eterna, pero no estaba al tanto del Shema Israel, porque parte de la salvación era ese triángulo: Dios, el otro y yo. Estamos bien, ¿no? Muy bien. Al decir el Señor, solo hay un Dios bueno, ya le está diciendo: tú necesitas primero quedarte con Dios. No llames a cualquiera bueno. Dios es bueno. Primera señal o primera clave de interpretación. Este muchacho, su fortuna no era de coima, su fortuna no era de narcotráfico, su fortuna no era de contrabando, de malos negocios, de pagar aceite al Paco, como sea que sea lo que sea. No era de cosas fraudulentas. Su fortuna era bien hecha. No era una herencia de papito y que esto lo estaba. No era corrupto, no era malvado. Era un hombre íntegro. Era una persona que cumplía. Pero hay algunas cositas, falencias que él tenía. Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven, como muchos de ustedes. Mis hermanos queridos, muchos de ustedes han ido a misa con sus papás, han crecido en el catecismo, se han hecho jóvenes, posiblemente han empezado a invertir, no lo han derrochado su dinero, han crecido, han negociado y han hecho cosas buenas. Pero
hay algo aquí que vamos a ir escudriñando. Él cumplía con sus padres, con su madre, no robó, no cometió adulterio, no mató como los que están matando ahora tantos seres, tantos animalitos con el chaqueo. Ahora, la primera cuestión del Señor, después de la primera cabra, Dios es bueno. Le había dicho, Dios es bueno. Cuando Él respondió, desde joven he cumplido esto, ¿qué hizo el Señor? Lo miró y lo amó. O sea, sabe el Señor que tiene alguna cuestión este joven. No es perfecto, no es santo, es bueno, es bueno. Lo miró y lo amó. ¿Quiénes son los ricos que se han convertido, que tienen nombres? Díganlo. Que tienen nombres, que eran ricos. Uno de ellos, el más conocido, el más gigante, Zaqueo, que el Señor lo miró y él bajó y dio toda su fortuna, renunció, aunque no le llamó al colegio apostólico, pero conocemos su nombre. ¿Quiénes eran del colegio apostólico? Los 12, más Pablo y otros. No le llamó a Zaqueo. Otro nombre que conocemos que lo haya dejado todo, Mateo o Leví. Cuando estaba en la mesa y era un hombre rico y después va a hacer la fiesta, le dijo, ven, sígueme. ¿Qué hizo Mateo o Leví? Lo dejó todo. Y no sabemos su nombre, solo sabemos que era joven y que cumplió los mandamientos, pero lo amó el Señor y lo llamó. Quien puso su mirada en este joven y lo va a llamar. Te falta una cosa. ¿Qué le faltaba? Estaba atrapado en su fortuna. Estaba atrapado como la mayoría de nosotros. Nos gusta tener, nos gusta acumular, somos cachivacheros, unos con cosas grandes y otros con cosas pequeñas, y yo a veces con cosas de la Cumavi, digamos, ¿no? Así. Pero al fin y al cabo, cachivachero. Y el Señor sabía en su corazón que este pelado estaba atrapado. A él le llamó para el colegio apostólico. A él te falta una cosita, hijo. No seas cachivachero. Tienes 100 autos, tienes 200 caballos, tienes empleadas, tienes esto. Estás atrapado, te quiero liberar. Así como le dijo a Pedro, así como le dijo a Juan, así como le dijo a muchos, le miró su mirada, les llamó. Y de manera especial a este joven, un ratito por favor, a este joven le llamó. Le dijo, te falta una cosa, deshazte. Estás atrapado, te va a esclavizar, eres esclavo. Como muchos de nosotros, no será la fortuna, pero estamos atrapados en una doble vida. Estamos atrapados en el vicio, estamos atrapados en el internet, estamos atrapados de muchas maneras. Te falta esto. Tal vez 2 mujeres, no sé, estoy diciendo, algunos con la fortuna, algunos con una cosa y otra cosa, pero estamos atrapados. Somos esclavos de nuestros vicios. Y este joven, tan buena gente, estaba atrapado. Amén. Muchos de nosotros estamos atrapados. Y por eso le va a decir, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. No como los estoicos o como los filósofos cínicos, que lo material es malo, hay que destruir. Cero. No, el Señor no está en contra de los bienes. Quiere que sus bienes sean invertidos en los pobres. Y luego ven y sígueme. Él saltó de gozo. Él saltó de gozo. Creo que lo vamos a dejar, están muy animados. Parece que es el humo del chaqueo que les ha dejado así un poco. Yo estoy patiche aquí apenas hablando y ustedes feliz roncando. Mis hermanos, ¿cómo se fue este joven? Tan buena gente. Porque él pensaba que
ganarme a Dios es con mis buenos actos, cumpliendo los mandamientos, yendo a misa todos los días, yendo y diciéndole cositas al curita en el confesionario, tratando de vivir fielmente. Pero ustedes son casados, 10 años, padre, ¿van a misa? No, no hemos matado a nadie, vivimos felices, somos tranquis. Mi marido es buena gente, pero piensa que me es infiel, pero es buena gente con mis hijos y pasa, digamos. Y estamos así, no matamos, somos tranquis y no nos peleamos. Fíjense lo que va a decir el Señor al final. ¿Cuál era la pregunta del rico, de este joven? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué había sido la respuesta del Señor? A medias todavía, no hemos terminado, es hasta la 1. ¿Qué ha sido la primera respuesta? ¿Qué es hasta ahorita? ¿Qué es la respuesta? En este caso del joven, deshazte de lo que te ata, deshazte de lo que te esclaviza, deshazte de aquello te apegas, ven y sígueme. Le estaba llamando a ser parte de los apóstoles. Pero él se fue porque era no solo rico, porque era muy rico. Como era muy rico, muy atrapado. Y su miedo, ¿qué sería? ¿Qué es? ¿Por qué? La pregunta va a venir después. Que para el rico es imposible. No, no es imposible. ¿Qué dijo el Señor? Para el rico es difícil. Y 2 veces lo dice con signos de admiración. Para el rico es muy difícil. ¿Por qué? No todos a la vez. También porque no tiene seguridad sin sus cosas. Tiene su gente, tiene su... Como un día a mí me llevan a bendecir una casa espectacular de unos $800,000 por un lugar que no voy a decir porque hay aquí, esa persona está, ¿no? Y muy católico, de vez en cuando a misa, santitos aquí, espacios por aquí, por allá, casi $700,000. Y dice que hacen ahí sus picnics y todo eso, muy buenos, muy buenas gentes. 50 pesos por la bendición de una casa casi de $1 millón. Los ricos en su mayoría pueden ser buenas gentes. El Señor no se hace problema por el dinero cuando es bien invertido. Si este muchacho estaba tan preocupado por su salvación, no veía con sus ojos su salvación. Su mejor inversión estaba ¿dónde? A su enfrente. ¿Quién es ese? Un hombre que sabe de negocios, un hombre que sabe invertir, un hombre bueno que cumple todo. En su corazón no vio su mejor inversión. ¿Quién? Mucha caray, todos gritan a la vez, me dejan sordo. ¿Quién es la mejor inversión? No han almorzado. Ay, ¿qué vamos a hacer? Aquí viene lo lindo. Los discípulos se quedan pasmados. Ellos eran medio yescas como yo, cumaveros nomás, por eso de la cumavina. Ellos eran medio yescas, lo dejaron, su barquita, sus redes, ya a su tóxica, Pedro especialmente, muchos, pues ya lo dejaron. Pero este era categoría un macho, lomo plateado, alfa. Era, y por eso se asombra, porque todo judío pensaba que cuando tenía bienes era bendecido, y si era pobre era maldecido. Pero Jesús vino y por eso se hizo maldición. Ellos estaban asombrados. ¿Y ahora quién? Buena gente, buen hombre, guapo, simpático, cumplidor, fiel, y no se salva. Ahora, ¿cuál es la cosa? Volvamos al principio, lo que les dije. ¿Qué va a decir el Señor? Que ahora, ¿quién se salva? Como el chavito, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá salvar? Desde ahí viene eso, desde ahí viene. ¿Quién va a decir el Señor? ¿Cómo es esto?
les prometo que 5 minutos voy a predicar el próximo domingo. Yo rajando a mí mis rodillas, temblequeando, y ustedes felices ahí. Esto es el resumen de todo lo que vamos a decir. ¿Qué dice el Señor cuando dice quién se salva? Para el ser humano, imposible. Para Dios, denme 3 minutos más. No es tu fortuna, no es tus acciones, no es tu castidad, no es tu virginidad, no es... Sirve tu fidelidad, todo eso, pero eso no es garantía de salvación, porque no es que hemos dicho 3 cosas. La salvación, ¿qué es? ¿Qué no es? No es herencia, no es un regalo, perdón, sí, muy bien, están atentos. No es herencia, no es mérito, no se compra. ¿Qué es la salvación? A eso nos llevó. Por muy casto, por muchas cosas buenas tengas, incluso que hagas lo que hagas, para el ser humano, como ser humano, no nos vamos a salvar. Pero si tú apuestas a Jesucristo como sabiduría, como palabra, si tú apuestas que tu mejor negocio, tu mejor inversión es Jesucristo, ahí está. Ahí queda eso. ¿Qué le dice Pedro después de eso? Todo es posible. El rico por sus buenas acciones y por apostar en Cristo se va a salvar. El pobre por luchar y esforzarse se va a salvar. La casta, la niña virgen, aquellos jóvenes en el matrimonio se van a salvar, pero como regalo en Dios. Amén. En Dios, solo en Él. Que así sea. Me falta 1 minuto. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo. Hermanos, no se trata de despojarnos totalmente, eso sería literal y no sería correcto. Se trata de no ser esclavos de las cosas. Se trata de compartir y ser solidario. Se trata de ser, pero siempre apegado a Cristo, siempre con Él. Porque todos los que han apostado por Cristo han tenido ¿qué? Antes de eso, les aseguro, al que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, todo, incluso en medio de persecuciones, recibirá aquí, en medio de persecuciones, ¿cuánto? 100 veces más. Por eso Zaqueo, por eso todos han renunciado. La vida de la larga de la historia han renunciado, no de manera, lo dejaron, sí, de a poco se deshicieron, de a poco seguramente, pero nunca priorizaron sus bienes a Cristo. Solo en Cristo es la mejor inversión. Y por eso dice: recibirá. Y en el mundo futuro, ¿qué? La vida eterna. Ahí está la respuesta. No nos creamos, nosotros solos es imposible, pero con Dios todo es posible. Alguna vez le dije a un matrimonio vuelto a casar, ellos estaban tristes porque estaban viviendo en adulterio, pero yo les dije: si bien la iglesia manda que ustedes no pueden ser absueltos ni pueden comulgar, siguen yendo a la iglesia, eduquen a sus hijitos en la iglesia, vayan a misa, no comulguen, pero vayan ustedes a misa. Entréguense, sirvan al Señor, porque Dios tiene la última palabra. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.